Bienvenidos, bienvenidas a todas las personas que se conectaron a la conferencia. Hoy vamos a hablar sobre lenguas creadas, lenguas inventadas, y el conferencista es Jens Gerner. Él es filósofo de la Universidad de Antioquia y mi profesor de filosofía y de latín. Entonces, bueno, los dejo aquí. Eh, con Jens y les pido por favor que dejen que les pongan mute en sus computadores o pues, dispositivos para que no interrumpan la conferencia. Jens ya le dirá, eh, Jens, ¿tú quieres que las personas participen cuando estés hablando o vas a dar espacios durante la conferencia? No, yo creo que si se les ocurre alguna interrupción por ahí, es muy bienvenida. Yo de todas formas procuro y más o menos seguido para ir revisando algunas de las cosas que voy a explicar son un poquito complejas, o más que un poquito complejas, no un poquito cerradas, digamos, un poquito herméticas. Entonces yo procuro ir revisando, pero igualmente cualquier duda que les vaya apareciendo bienvenida. Mi computador es un poquito lento, tecnológicamente estoy un poquito grave, entonces no teman interrumpirme, de pronto no confíen mucho en poner el mensajito en el chat, que se me escapa verlo mientras estoy hablando. Yo igual quedo pendiente, Jens, ¿ok? Excelente, Entonces te doy la excelente. palabra, ¿ok? Entonces, muy bien. Bueno, buenos días nuevamente por acá. Muy contento. Le agradezco mucho pues a Javier por esta invitación. Les agradezco mucho a ustedes por su presencia y a posteriori, para quienes conozcan la grabación vía YouTube o las plataformas en las que quede montada, pues también espero que disfruten y que les sea eh, de utilidad, si es que utilidad es el criterio del que vale la pena hablar acá, estas cosas que les voy a contar. Eh, Voy a poner por acá la pantalla. Si pongo aquí presentación. Allí sí se está viendo mi pantalla. Sí, 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 se está viendo. Súper. Y se está viendo en pantalla completa la diapositiva. No, pues dice una cosa, dice Zoom werden des Modus klicken. No sé qué. A ver, ¿qué será? Debe ser Se esta. veía borroso. Ahí está bien. Ahora Ahí sí. Muy bien. Entonces hemos titulado esta, esta conferencia, ¿cierto? Esta presentación como Crea lenguas, crea mundos. ¿Sí? Esto se debe a un tema del que hemos hablado Javier y yo desde hace unas semanas, y uno de los temas que a mí más me ha interesado en mi investigación, que es lo que los filósofos del lenguaje han dado en llamar hipótesis Sapir-Whorf o relativismo lingüístico o determinismo lingüístico, ¿cierto? Esta idea de que las lenguas que tenemos o los recursos lingüísticos que tenemos a nuestra disposición determinan o afectan de alguna manera cómo percibimos e interactuamos con el mundo eh, extralingüísticamente, ¿cierto? Ahorita les voy a contar algunos ejemplos de ello, pero en general, pues así visto en términos filosóficos, pues es esta idea del filósofo austríaco Ludwig Wittgenstein eh, que empieza su libro El Tractatus Logico-Philosophicus diciendo que los límites de la lengua son los límites del mundo, ¿cierto? Los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. Esta, este ocio es muy difícil decir bien qué es inventar lenguas, en el sentido de si es
un oficio no parece que sea, porque nadie precisamente vive frecuentemente de ello, aunque sí que hay personas que hacen de crear lenguas un oficio y una carrera. Esto no se puede estudiar en una carrera universitaria, aunque en algunas carreras, sobre todo de lingüística, se da un semestre, ¿cierto? Materias selectivas y demás para la creación de lenguas. Pasatiempo probablemente es, pero pasatiempo ya suena muy poquito. Entonces, crear lenguas, ¿sí? O inventar lenguas, o como se ha dado en llamarse en inglés, construir lenguas, constructed languages o conlangs, es como la comunidad en Internet que se dedica a, a esta ocupación, eh, aunque parece poco útil, aunque inmediatamente no es tan obvio el propósito de inventar una lengua, ¿cierto? Si ya hay un montón en este momento, dependiendo de cómo se cuente, en el planeta Tierra en este momento se hablan entre 3.000 y 6.000, y creo que algunas cuentas ascienden hasta las más de 10.000 lenguas, ¿cierto? Dependiendo de cuál sea el, el criterio para contarlas. Pues inventar unas nuevas, ¿cierto? Aprenderlas, además tiene su asunto dispendioso, pero vale mucho la pena porque creo que nos hace relacionarnos con el mundo de una manera nueva y sobre todo relacionarnos con nuestra propia lengua de una manera nueva, ¿cierto? Eh, eh, Johann Wolfgang Goethe, el escritor alemán, el gran escritor alemán, Goethe decía que quien no sabe lenguas extranjeras no sabe nada de su propia lengua, ¿cierto? Y en este sentido yo creo que la misma gracia que tiene aprender latín y aprender griego y aprender griego antiguo y aprender alemán y aprender inglés, que no sea para ponerlo en la hoja de vida y conseguir trabajo más fácil, que es muy valioso, pero como no sea para eso, la gracia principal que tienen es que aprendemos de la lengua en general, ¿cierto? Y de nuestra facultad del lenguaje de manera general. Yo voy a hablarles de algunos ejemplos, no vamos a profundizar mucho en esos ejemplos, aunque sí les voy a dejar algunos recursos para que quien tenga curiosidad profundice y se investigue. La comunidad de constructores de lengua en Internet es una comunidad muy activa, muy juiciosa, de la que, gracias a la cual ustedes pueden encontrar mucha documentación sobre estas lenguas, y yo más bien les voy a dar como algunas herramientas para interpretarlas, para buscarlas, para entender qué es lo que está pasando allí, y espero que algunas herramientas también para que se animen ustedes a ese mismo proyecto de inventarse lenguas, ¿cierto? Voy a empezar con un asunto que es una definición, ¿sí? Una distinción entre una lengua artificial y una lengua natural, ¿cierto? Esto es una pregunta que está en el corazón, yo creo que de las religiones y las culturas. ¿Quién le enseñó a hablar a los seres humanos? ¿Cierto? ¿Quién nos enseñó a hablar? Hay una película muy linda cuyo director siempre olvido, sé que se llama La invención del fuego, y que es una película francesa que sigue a tres grupos de homínidos, dos de ellos Homo sapiens, si no estoy mal, y el otro grupo Neandertal, eh, en una época presumiblemente, pues bueno, de todavía la interacción entre estos grupos de homínidos. Y en esta película pasa algo muy chévere, y es que se descubren pues o inventan el fuego, pero además de inventar y descubrir el fuego hay una escena que a mí me encanta en el que una mujer de una de estas tribus, una mujer de uno de estos grupos se cae y a otro le da risa, empieza a reírse. Y cuando se ríe los demás lo miran raro, como este man que está haciendo, ¿cierto? Y él mismo es Jens, como, discúlpame, ¿sí? Jens. Es la guerra del fuego. La guerra del fuego, ah, listo, la guerra del fuego, muchas gracias, Javi. Y cuando entra a reírse, el otro, el cavernícola, él mismo siente que descubrió algo, ¿cierto? Nadie sabe muy bien en qué momento aparece la lengua, más o menos se sabe bien por qué procesos biológicos y por qué procesos evolutivos, específicamente con procesos que tienen que ver con
con unas proteínas, ¿cierto? Presentes o activas, digamos, en procesos de sinapsis, que se activaron gracias precisamente al descubrimiento, a la invención o al gobierno del fuego, ¿cierto? Que permitió cocinar los alimentos y por cocinar los alimentos adquirir unos nutrientes diferentes de los que se tenía con los alimentos crudos, especialmente de la carne. Eh, Hay varias hipótesis de cómo nacen las lenguas, ¿cierto? De cómo nacen las lenguas naturales. Una de ellas a mí me gusta mucho, le dicen la hipótesis del Mago de Oz. No sé si ustedes recuerdan en la película, en la película del Mago de Oz, la antigua, ¿cierto? Hay una escena en la que marchan unos hombres antiguos y estos hombres antiguos van cantando como oe, 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 oe. Es replicada pues y parodiada en muchas otras películas. Una de las hipótesis más exitosas del posible origen del lenguaje es que tuviera que ver con esto, ¿cierto? Cantos que acompañaban actividades repetitivas como caminar, como labrar, como cazar, y en ese sentido un carácter como ocioso. Eh, una lengua natural es eso, ¿cierto? Nuestras lenguas son lenguas naturales en la medida en que se generan en y para la comunicación, ¿cierto? El español tiene muchos usos, pero ciertamente lo aprendemos gracias a la comunicación, ¿sí? Y lo aprendemos principalmente por la comunicación. Se generan sus antepasados para formas específicas de la comunicación, ¿cierto? Las lenguas vernáculas derivadas del latín, se derivan del latín para que las personas, los pueblos vernaculares se puedan comunicar entre sí. Se genera abiertamente, cuando digo que se genera abiertamente una lengua natural, es que todo el mundo participa en la creación de ella, ¿cierto? Y en su evolución, ¿cierto? Con cada una de las palabras que nosotros vamos eligiendo decir en diferentes momentos, estamos elaborando el español, y si dejamos de decir cosas como fermosa doncella, como decía el Quijote de Cervantes, para decir hermosa doncella, por ejemplo, para mencionar algo fonético, pues eso no es porque alguien un día dijo, ay, no, venga, vamos a dejar de dejar de hacer fermosa y a empezar a hacer hermosa, ¿cierto? No, esos son cambios paulatinos en los que todos participan. Se genera espontáneamente, es decir, que por la mayor parte no es deliberado, ¿cierto? Nuevamente voy al ejemplo fonético del paso de fermosa a hermosa, que es un paso muy interesante de la evolución de las lenguas. Eh, ¿Cierto? No se da por el plan de nadie, no se da por un consenso académico específico, sino que eh, se, se, se da por situaciones fortuitas, ¿cierto? Por ejemplo, por situaciones relativas a la alimentación o en general a los otros sonidos de la lengua que hacían que fuera más difícil pronunciar la F que volverla una aspiración y eventualmente desaparecerla en una H muda. Se genera históricamente, ¿cierto? Por eso si ustedes buscan cuándo inició el latín no van a encontrar una fecha, o cuándo inició el español no van a encontrar una fecha, ¿cierto? Hay fechas decisivas, hay gestas de cada lengua, pero no puede decir como el 16 de octubre de 1312 el español fue inventado por Alfonso X, ¿cierto? No funciona de esa manera. Y por último es que se aprende nativamente, ¿cierto? Las lenguas las aprendemos nativamente, excepto cuando se trata de lenguas extranjeras, y aún en ese caso, de cierta manera, las lenguas pueden aprenderse como lenguas maternas, ¿sí? Ninguno de nosotros aprendió su lengua materna, ¿cierto? Ni el español ni el francés, ninguno de nosotros la aprendió en un momento, ¿cierto? O en un semestre. Sí, de hecho, ninguno de nosotros se dio cuenta de cuándo aprendió español. Lo más seguro es que cuando empieza como la película de la vida, cuando uno tiene acá la conciencia y la memoria de la vida, ya estaba hablando su lengua materna.
Por su parte, las lenguas artificiales se diseñan con un propósito determinado, ¿cierto? Se planean, tienen una intención que no necesariamente es comunicativa, puede ser estética, puede ser técnica, como ya lo voy a mencionar en un momentito. Se produce cerradamente, es decir, que no participa todo el mundo en la creación de una lengua artificial. Vamos a empezar a poner ejemplos. Las lenguas artificiales del Señor de los Anillos únicamente las crea J.R.R. Tolkien, ¿cierto? Únicamente es Tolkien quien crea estas lenguas. Claro, seguramente a sus amigos de la Facultad de Filología y a sus amigos eh, medievalistas y demás les mostraba manuscritos y seguro que ellos alguna retroalimentación significativa le daban, pero es precisamente eso, es un grupo cerrado, ¿cierto? Quien interviene en la creación es decidido únicamente por el autor de la lengua. Se produce deliberadamente, ¿cierto? No es por accidente, ¿sí? No es espontáneo. Eh, Aquí quiero mencionar algo, por ejemplo, existe algo que se llaman idioglosas, que son idiomas que habla una sola persona, ¿sí? O un grupo mínimo, ínfimo de personas, y ustedes han escuchado o a lo mejor han visto cómo es común que los hermanos de edades muy cercanas, especialmente los gemelos y especialmente cuando son gemelos que por las circunstancias que sean pasan mucho tiempo solos uno con el otro, inventan una lengua. Si nadie les enseña español, ellos inventan una lengua. Los seres humanos no podemos evitar hacer una lengua, adquirir una lengua, así como no podemos evitar que nos crezca el pelo o nos crezcan las manos o que cambiemos de estatura, ¿cierto? Entonces esas idioglosas, ¿cierto? Que hablan las gemelitas de 6 años cuando se inventan su propia lengua porque pasan mucho tiempo solas y necesitan comunicarse, se generan espontáneamente, así que no son artificiales. Es decir, lo que hace que una lengua artificial no es que sea hablada por muy poquitos, o sea muy rara, o sea de una sola persona, sino que se produce deliberadamente. Se concluye puntualmente, ¿cierto? Es decir, se cierra. Eh, el español de hace 100 años es bastante distinto a nuestro español actual y el español de dentro de 100 años seguramente va a ser muy distinto. El español no se termina. Sí, es como las lenguas se parecen en cierto sentido a las especies en biología, ¿cierto? No hay un momento de mayor evolución y siempre va a haber un momento de cambio hasta que desaparezcan todos los rasgos de la especie original. En cambio, una lengua artificial se termina, ¿cierto? Las lenguas del Sindarin o el Quenya, del Señor de los Anillos, o el Klingon, ¿cierto? O el Dothraki, el valiriano ¿cómo se llama? De Game of Thrones, eh, no, no evolucionan más, ¿cierto? No son usadas en vida social, son usadas por personas ociosas y muy inteligentes y muy curiosas en Internet para hacer traducciones, pero no van a cambiar, ¿sí? Sí, ya están concluidas. Y por último, se aprenden solo voluntariamente. Yo me imagino que habrá padres que criaron a sus hijos con el Klingon como lengua materna, no debe ser la cosa rara, pero por supuesto las excepciones como ese tipo de casos no son las que van a determinar estas descripciones. Una lengua artificial se entra a estudiar voluntariamente y muchas veces en soledad, ¿cierto? Ahorita en Duolingo hay curso de Klingon y de Dothraki, ¿cierto? Y seguramente aquí, por ejemplo, en Medellín, en la Universidad de Antioquia, la Academia de Idiomas, la Escuela de Idiomas de la Universidad de Antioquia sacó una vez un semestre un curso de Klingon, ¿cierto? Pero típicamente aprender estas lenguas está fuera de los circuitos típicos de aprendizaje y enseñanza. Eh, Hace mucho tiempo se aprenden lenguas construidas, se construyen lenguas. Mm, hay, hay varias,
varias especulaciones, por lo menos conceptualmente ya aparece la idea de otras lenguas o de lenguas ideales o de lenguas separadas de las lenguas de los hombres, desde Platón, ¿cierto? Ya Platón habla de un idioma propio que habrían tenido los Atlántidas, ¿cierto? Y bueno, hay todo tipo de especulaciones. Una de las más famosas, de las primeras que aparece, habladas como una lengua construida, mencionada, aunque esto es una leyenda, es en la leyenda de Phineas Farsight, o Farsight, no sé bien, es el rey legendario irlandés, ¿cierto? De la mitología y cultura de Irlanda, que en sus gestas en camino a ser rey visitó Sintar, donde estaba la Torre de Babel, eh, después de la revoltura de las lenguas, ¿cierto? Después de la confusión de las lenguas. Y va allí y observa las lenguas de todos, este rey, y toma los mejores elementos de cada una, ¿cierto? Aprende estas lenguas y toma lo mejor que tiene cada una de ellas y con eso construye una lengua que es el Goidelc o el gaélico antiguo o el irlandés antiguo. ¿Sí? Eso es una, eso es un mito, ¿cierto? Eso es una leyenda o por lo menos una alegoría, pero vale mucho mencionarlo porque es en en las epopeyas irlandesas aparece datada como la primera o aparece registrada como la que habría sido la primera lengua inventada por una persona. Y después tenemos el primer caso real que sabemos de una lengua construida por una persona que se llama la lingua ignota de Santa Hildegarda de Bingen. Hildegarda era una monja, una mística alemana del siglo XII, quizás del siglo XIII, pero más probablemente del siglo XII, que inventó una lengua que se llamaba la lengua ignota. Supuestamente habría sido una lengua para acercarse a Dios, ¿cierto? Para probablemente inducirse estos estados meditativos, místicos. Lastimosamente no hay suficientes elementos de la lengua ignota para descifrarla, ¿sí? De lo que nos queda hay apenas fragmentos, palabras sueltas y un alfabeto que Hildegarda diseñó para escribir en esta lengua ignota, y es muy probable que nadie la hubiera sabido excepto ella, ¿cierto? Si curiosean la biografía de Hildegarda encontrarán que no sería sorprendente que ella se hubiera inventado una lengua solo para hablar solamente ella con Dios, ¿cierto? Y después aparece el Balaibalan. Esta es la primera lengua construida de la que se puede ya, digamos que podríamos aprender, que podría irse a aprenderla, la inventó Fazlala Starabadi y sus seguidores, era un místico jurufí, que es como una sección del Islam muy mística, eh, y tenía estos mismos propósitos, propósitos místicos y demás. Y vean que es interesante, ¿no? Estas primeras lenguas construidas que se encuentran tienen un carácter místico, ¿cierto? Un carácter meditativo. Y de hecho allí es a donde llegaré para plantearles que vale la pena, no para decirles que se induzcan estados de entusiasmo por la divinidad con estas lenguas, pero sí para que pensemos en que hay una utilidad anímica, ¿cierto? Una utilidad moral o espiritual, si se quiere. Perdónenme, cierro acá la ventana que están vendiendo los tamales y yo voy a comprar. Eh, ¿Cierto? Aparecen varias de estas, aparecen un montón de estas lenguas, aparece el enoquiano de John Dee y Edward Kelly, que si han visto algo de cultura popular seguramente han escuchado del enoquiano, ¿cierto? Es muy usado en esta serie de Supernatural, ¿cierto? La que pretendidamente sería la lengua de los ángeles y la lengua hablada por los hombres antes de la confusión de las lenguas, tras la Torre de Babel, las pasigrafías de los siglos XVII y XVIII de las que participaron todo tipo de personas, ¿cierto? Entre ellas Leibniz y Newton y otro o un montón de los científicos de la
Europa de estos siglos, que inspiradas por el descubrimiento de cosas como de cosas como la escritura cuneiforme, ¿cierto? De glifos mayas, de la escritura china antigua, estos filósofos tienen la idea de que pueden representarse conceptos, ¿cierto? Como hacen los ideogramas de las lenguas que recién menciono, pueden representarse conceptos en un solo signo y pueden hacerse operaciones con estos conceptos y que eso acercaría pues al mundo de las ideas o de nuevo a Dios, demás. Sí, fíjense que en todos estos casos las lenguas construidas tienen una utilidad, ¿sí? Una utilidad real, de cierta manera imperiosa. ¿Sí? El rey Farsight, o Farsight inventa su lengua para unir a su pueblo, ¿cierto? Y Hildegarda y Faslala y John Dee y Leibniz y demás inventan sus lenguas para acercarse a una verdad ulterior. Es solamente que tengamos registro en el siglo XIX que Jean-François Sutre, me disculpan por mi francés que no es el más pulido del mundo, inventa una lengua que se llama el sol-resol, ¿cierto? Y el sol-resol ya empieza a aparecer como una lengua mucho más ociosa. El sol-resol parte de la idea de que se puede codificar las palabras en las 7 notas musicales o que se puede hacer un idioma con las 7 notas musicales, ¿cierto? Entonces compone melodías, es muy bonito, les recomiendo que lo busquen. Tiene un defecto y es que si ustedes eh, sí, si se lo imaginan, se va empezando uno pronto a quedar corto, ¿no? Entonces las palabras tienen permitido tener hasta 7 sílabas. Se llama Sol Resol, el... Sí, Ok. sol, re, sol. Y sol, re, sol significa algo así como lengua, en esta lengua, ¿cierto? Eh, Se puede decir con los nombres de las notas musicales o se puede tocar, se puede interpretar. Lo que pasa es que empieza a ser muy aparatoso y acá es donde se empieza a ver lo difícil que es inventar lenguas. Es una cosa interesante porque yo creo que cualquier persona es capaz de inventar una lengua si se siguen los pasos y demás, pero lo difícil es que le quede bien a uno y que no se empiece a cortocircuitar en algún punto. El sol resol tiene una desventaja muy grande y es que tiene palabras de 7, pues digámoslo así, sílabas o de 7 notas. Eh, si ustedes piensan en español, ¿qué palabras tenemos que sean de 7 sílabas? Son muy pocas. Y normalmente si la tenemos es una palabra que en realidad son 2 palabras pegadas, como hacen en el alemán, ¿cierto? Que uno dice que qué impresión tan largas las palabras del alemán y pues medio es trampa, ¿no? Porque es una palabra encadenada con otra. Pero es el primer caso que aparece de una lengua como con un carácter más ocioso, ¿cierto? Eh, Sudr no pretende con su sol resol ni conectar a los pueblos, ¿cierto? Ni impulsar el espíritu de la música a través de la humanidad. No, está haciendo una indagación lingüística y musical. Está haciendo una investigación lingüística y musical y una curiosidad, ¿cierto? Y junto con esto empieza a difundirse, digamos, el ocio, ¿cierto? El pasatiempo, el gusto por la construcción de lenguas. Y empiezan a aparecer 2 tipos de lenguas creadas, ¿cierto? Unas lenguas que yo llamo que tienen intenciones diplomáticas, ¿cierto? La primera de ellas, de la que resisto, es la Volapük, de Johann Martin Schleyer. Volapük es como un papá del Esperanto y es planteada con la intención de que una a todas las gentes, ¿cierto? De que todos, de llegar a la paz mundial, al igual que luego el Esperanto de Zamenhof de 1887 también, ¿cierto? Si ustedes buscan la biografía de Zamenhof, él tenía la muy clara y explícita intención de que su Esperanto salvara al mundo, ¿cierto? Que su Esperanto eventualmente deviniera en la paz mundial, en la paz entre todos los pueblos. Y junto con estas empieza a aparecer
lenguas más ociosas, marcadas en proyectos artísticos, ¿cierto? En particular el más prolífico constructor de lenguas ha sido Tolkien, ¿cierto? Que en su saga de la Tierra Media, en todos sus libros de la Tierra Media, crea un montón de lenguas, ¿sí? Pero las que más desarrolla, las que más elaboradas llegan a estar son el Quenya y el Sindarin. El Quenya, que es la lengua de los elfos, o lo que, a las que les dicen élfico, eh, y que Tolkien avanza hasta niveles en los que hay hasta varios dialectos de Quenya, ¿cierto? Y hay traducciones y hay varios sistemas de escritura para el Quenya. Todo esto porque a Tolkien le gustaban las lenguas, ¿cierto? Eh, Su pasatiempo, y en muchos sentidos se sabe que El Señor de los Anillos y El Hobbit y todo el Silmarillion y todo este asunto de la Tierra Media, toda esta creación de este mundo, es en realidad una excusa para poder darle a Tolkien un contexto histórico para lograr más realismo, si se quiere, en lo que él está buscando al inventar esta lengua. Eh, Tenemos la interlingua, ¿cierto? Otro intento similar al del Esperanto. Es interesante porque la interlingua es creada eh, por una asociación, ¿cierto? Es un primer esfuerzo diplomático colectivo por crear una lengua. Esta es la International, eh, ¿cómo es que se llama? International Auxiliary Language Association, que crea, por cierto, esta asociación internacional de las lenguas auxiliares, crea este concepto de la lengua auxiliar. Si ustedes han tratado eh, cualquier nivel de relación diplomática, y por diplomática no me refiero a solo política y demás, saben que muchas veces recurrimos a lenguas auxiliares. Por ejemplo, cuando yo hablo con, con mi amigo de Turquía y él no sabe bien español y yo no sé bien turco, pero los dos sabemos inglés, por lo menos lo suficiente para defendernos, el inglés allí está funcionando como una lengua auxiliar. Tenemos el ejemplo muy famoso del Klingon, que ya lo he mencionado varias veces, creado por Mark Okrand. El Toki Pona del que les voy a hablar, el Navi de Avatar, el Dothraki y el Valyriano de Paul Frommer, ¿cierto? Eso es interesante, vale la pena mencionarlo. El Dothraki y el Valyriano son de Game of Thrones, no de canción de Fuego y Hielo, de Hielo y Fuego. No recuerdo, pero son creadas es para la serie de televisión, para la adaptación de televisión. En el libro, hasta donde yo tengo entendido, lo que hace Martin es que simplemente dice como, y le dijo en Valiriano o le dijo en Dothraki. Eh, pero en la serie de televisión son idiomas, como les digo, esto, a partir del Balaibalan en adelante, Balaibalan, el enoquiano, las pasigrafías de los signos, todo esto son lenguas desarrolladas a un punto en el que pueden aprenderse, ¿cierto? Podríamos comunicarnos en ella, podríamos reemplazar nuestras comunicaciones con ellas, ¿cierto? Eh, Teóricamente son desarrollables. Si una comunidad las adoptara, efectivamente evolucionarían y demás. ¿Sí? ¿Para qué inventar entonces una lengua? ¿Para qué construir una lengua? Yo creo que hay tres razones. Una es técnica, ¿cierto? Y yo creo que en esta razón técnica, de cierta manera, entra la lengua ignota, ¿cierto? De Hildegarda, ¿cierto? O el enoquiano, este acercamiento, esta intención claramente relacionada con un oficio, en este caso con el oficio religioso, pero también técnica de otros sentidos, ¿cierto? Por ejemplo, por ejemplo, las lenguas de programación, ¿cierto? Python, HTML, JavaScript, todo esto son lenguas construidas con un propósito técnico muy específico. El binario, ¿cierto? El lenguaje binario o el código binario es una lengua construida en la que puedes expresar todo, eso lo sabemos bien. Todo lo que está pasando en estos computadores es a la hora de la verdad, uno y ceros traducidos.
La segunda razón sería diplomática, como ha sido el esfuerzo en muchos casos, desde el Esperanto ha habido muchas expectativas para llegar a que el Esperanto se conforme efectivamente como una lengua mundial, como una lengua auxiliar mundial. Y la última razón ociosa, y cuando digo ociosa no lo digo con ninguna connotación negativa, ¿sí? No lo digo con ninguna intención de espectáculo, me refiero a artística, ¿cierto? Explorativa, especulativa y demás. Eh, Hasta aquí no sé, de pronto tienen alguna pregunta, quieren mencionar alguna cosa. A mí sí me gustaría preguntarte algo. El enoquiano tiene, me imagino que de no, en ocho, ¿no? Como se diga. Sí, ¿Sí? Eh, ¿Quién era él? ¿Era, ¿Era un profeta o algo así? ¿O, perdón. quién era él? ¿Quién era Enoch? ¿Era un profeta o un religioso? Enoch, si no estoy mal, era un profeta, ¿no? Ok. ¿Y la idea era acercarse a los ángeles o a Dios? A Dios y a los ángeles, eh, digamos, la idea con el enoquiano era llevar a cabo activamente, participar activamente en que el reino de los cielos viniera aquí a la tierra. Y una de las formas de lograrlo sería recuperando la lengua que hablaban los humanos antes de que Dios los castigara, confundiendo las lenguas por el desafío de la Torre de Babel. Y es muy probable que el enoquiano, por ejemplo, también muchos lo consideren la primera estafa de las lenguas construidas, ¿cierto? Porque John Dee y Kelly además decían que les había sido entregadas esta lengua en visiones y en tablas y en manifestaciones angelicales y demás. Y bueno, no sé, yo mismo soy creyente, pero me parece un poco inverosímil que una visión llegue al nivel tan específico de entregarte una lengua completa. Pero bueno, pues todo es... Entonces, muy bien. Eh, Estas tres razones. Yo voy a hablarles, por supuesto, de la razón eh, ociosa, pero también ustedes irán reflexionando y notando que estas razones se alimentan una a la otra y que van teniendo que ver una con la otra. Eh, Les voy a hablar de cómo se construye una lengua, ¿cierto? Cómo se puede construir una lengua. Como les digo, cualquiera puede hacerlo. Estoy muy convencido de que cualquiera es capaz de hacerlo. Eh, lo difícil es hacerlo de tal manera que se, se, se planee o que los cortocircuitos que aparecen y que también aparecen en las lenguas naturales no sean muchos. Muchos. Lo que pasa es que los cortocircuitos en las tiendas de lenguas naturales tienden a corregirse a sí mismo. Y les voy a dar un ejemplo. Quién sabe cuál es la solución que se le va a encontrar, pero hay una palabra en español que se puede pronunciar, pero no se puede escribir. Yo no sé si les ha salido este video en redes sociales, en algún momento estuvo muy de moda. Alguno la sabe, la pone en el chat o la dice por el micrófono si la conoce. La palabra en español que se puede pronunciar, pero no se puede escribir. Exacto, cierto. Sale. Sí, es de sale, que es el imperativo de salir, el imperativo en segunda persona, correspondiente al pronombre tú, de salir, y el pronombre del objeto indirecto le. Lo que pasa es que si se escribe, queda salle, porque el español no nos permite diferenciar entre dos lecturas de la doble L. Eh, Ese es un cortocircuito que tiene el español, ¿sí? Un pequeño cortocircuito que tiene el español que seguramente en 150 años o 200 años vaya a estar corregido, quién sabe a través de cuántas reformas ortográficas o de cuántos escritores que decidan abordarlo y usarlo y curiosear, ¿sí?
Eh, en las lenguas construidas es muy fácil que a uno se le generen cortocircuitos, porque uno imagina el diseño estructural básico y cuando va empezando a hacerlo realidad, empiezan a ocurrir todo tipo de problemas. Esto es una de las razones por las que muchas personas critican el esperanto y proponen otras lenguas porque el esperanto no tiene, no, no tiene fonotáctica. ¿Sí? Ahorita les voy a hablar más de la fonotáctica, pero la fonotáctica en esencia es los sonidos que están permitidos de estar unos junto a otros. Y, por ejemplo, en español no tenemos permitido que la N esté antes de una P o de una P, o al menos el sonido de la N no está antes de una P. Por eso, aunque el prefijo es in, cuando lo agregamos a una palabra como imposible, lo volvemos con M. Y el Esperanto no tiene este tipo de soluciones y sí tiene muchos recursos de palabras que se construyen por composición, por juntar dos palabras o por poner prefijos o sufijos. Entonces esto genera palabras básicamente muy incómodas de pronunciar, ¿sí? Que cortocircuitan el sistema fonético del Esperanto. Entonces, tiene sus complicaciones, pero yo les voy a hablar de algunos fundamentos generales que se pueden observar. Les voy a dejar varias recomendaciones de constructores de lenguas que hay por ahí en YouTube y en redes sociales muy buenos y que enseñan cosas muy interesantes y seguramente quedarán en la descripción aquí abajo, hablándole al futuro. Seguramente van a quedar estos enlaces. Eh, entonces, cuatro dimensiones para la creación de una lengua. Aquí yo las ordené, les di un orden: pragmática, semántica, fonética y morfosintáctica. En realidad podría decirse fonética, semántica, morfosintáctica y pragmática. Todo el tiempo que se está inventando en las cuatro y una genera cambios en la otra y demás. Eh, Esta es una división típica de la lengua, propia del estructuralismo. ¿Sí? Ferdinand de Saussure, considerado pues el padre de la lingüística en el cambio del siglo XVIII, perdón, XIX al XX, eh, inicia o sí, pone en movimiento con más fuerza que muchos otros lo que en filosofía se ha dado en llamarse estructuralismo, en filosofía y en ciencias sociales y en ciencias humanas. El estructuralismo lo que plantea, grosso modo, es que los fenómenos, ¿sí? Los procesos relativos a la vida humana son analizables, computables, organizables, ¿cierto? Investigables en términos de sus relaciones, ¿sí? Son esquematizables en sus relaciones de maneras similares a las que lo son los de las ciencias naturales o de las ciencias exactas. Es decir, la vida humana se puede ordenar, se puede esquematizar, se puede diagramar. ¿Sí? Este es un proyecto que inicia con mucho entusiasmo y que en particular en el área de la lingüística empieza con la fonética, ¿cierto? Con la fonética, ahorita les voy a mostrar el maravilloso logro del estructuralismo. Al iniciar con la fonética, empiezan a observar todas las lenguas conocidas y todos los sonidos que los seres humanos hacen en esas lenguas. Y esto sale muy bien, ¿sí? Relativamente pronto está clasificado todo el paisaje de los sonidos de las lenguas humanas. Entonces el entusiasmo es muy grande y proceden a la semántica, ¿sí? A hacer los grandes diccionarios, ¿cierto? Esta es la época de los grandes diccionarios y los diccionarios de usos y demás. Eh, pero tenemos un problema con la semántica, o la semántica ya queda empezando a quedarse un poquito corta, pero todavía se puede hacer un diccionario partiendo del supuesto de que hay usos convencionales.
de las palabras, ¿cierto? Pero eso ya es como un bemol, eso es como que ya el estructuralismo no parece estar tan poderoso. Y después cuando se procede a la morfosintaxis y a la gramática, pues hay unos logros muy especiales, pero se empieza a ver que el estructuralismo además probablemente no es suficiente para describir esta dimensión de la vida humana, ¿sí? Cuando hay logros interesantes como los árboles sintácticos de Chomsky, de las universidades del MIT, de la Universidad Johns Hopkins, pero eso empieza a quedarse corto en algún punto, ¿cierto? Hay un momento en el que de nuevo hay que empezar a renunciar al hecho de que la gente en la vida real habla de muchas maneras, eh, distintas a cualquiera de las maneras que se pueden clasificar en norma. Eh, y cuando se llega a la pragmática, que la pragmática es la dimensión del uso real de la lengua, cómo se usa, para qué se usa, con qué efectos, con qué intenciones, pues ahí sí el estructuralismo queda completamente desbordado, ¿cierto? Porque los seres humanos somos cosas muy complejas cuya vida real cotidiana no puede esquematizarse. He propuesto estas cuatro dimensiones partiendo del supuesto de que ustedes cuando se animen a crear sus lenguas las van a crear probablemente en un contexto, ¿sí? Y en uno de los contextos en los que es más rico hacerlo y en los que más se recomienda es un contexto narrativo. Entonces empezamos por el aspecto pragmático y el aspecto semántico de la lengua. Decía yo al principio, cuando empezamos esta conferencia, eh, que crear lenguas es crear mundos, ¿cierto? Que la interacción, la conciencia de la lengua crea una nueva relación con el mundo. También al contrario, también lo contrario ocurre, ¿cierto? El mundo determinado en el que vivimos modifica y altera la forma de nuestra lengua. Esto se llama relativismo lingüístico o determinismo lingüístico. Hay ejemplos muy famosos. Uno de ellos es un ejemplo apócrifo porque no es completamente cierto, pero es un ejemplo elocuente al menos, el de los esquimales. Ustedes seguramente vieron en algún momento cuando estuvo muy de moda el casi meme de que los esquimales tienen 40 palabras para decir blanco. Eso solo es parcialmente cierto. Eh, lo que sí que no es parcialmente cierto es que al mismo tiempo que los esquimales tienen un vocabulario más rico que el de nuestras lenguas, por ejemplo, para hablar del blanco o de las tonalidades de la nieve y del hielo, también está comprobado que en situaciones reales ellos sí distinguen más diferencias, más sutilezas entre colores, entre tonalidades del blanco y del azul y de los colores del hielo. Eh, lo interesante, lo todavía más interesante es que a los inuit, a estos esquimales inuit se les han mostrado cosas como por ejemplo, no sé, nunca me preparo para esto con dos cositas de un correcto color, pero si tú le muestras, digamos que este libro me sirve. Si tú le muestras a un esquimal este rojo y este morado, pues seguramente que su retina sí nota la diferencia, ¿cierto? Pero no es posible para ellos elaborar en discurso cómo es que esos son dos colores diferentes. Esto también es observado desde hace mucho. Nietzsche, por ejemplo, Friedrich Nietzsche, llegaba al punto de creer que los griegos literalmente eran ciegos para el color verde o para el color amarillo, eh, porque en griego el término chloros, que usualmente traduce verde, también puede traducir amarillo, también puede traducir café, es en general el color de lo vegetal y de lo de la tierra. Hoy en día esta idea, al grado de Nietzsche, literalmente creer que eran ciegos a la diferencia entre el amarillo y el verde, hoy en día no es muy aceptada, casi nadie está de acuerdo con ese grado, pero que hay un nivel, sí. Entonces, ¿por dónde se empieza para uno inventar una lengua? Por el mundo de quienes hablan esa lengua, ¿sí? Piensen, por ejemplo, en el vocabulario
que se necesitaría, supongamos que vamos a inventar una tribu, una pequeña comunidad de unas cuantas cientos de personas y una comunidad aislada. Y esa comunidad aislada tiene su propia lengua y esa comunidad aislada vive en una isla desierta pero paradisíaca o en un bosque profundo, ¿cierto? Un bosque seco, un bosque de neblina. Creo que esta foto es de un bosque en Europa, pero no recuerdo bien. Sí, si ese es el mundo que ustedes conocen como miembros de esa tribu, piensen qué vocabulario tienen y qué vocabulario probablemente no tienen, o qué vocabulario es rico y qué vocabulario probablemente no es rico. ¿Cierto? Imagínense en la isla cuántas palabras hay para hablar de los árboles, mientras en el bosque, imagínense cuántas palabras hay. Sí, imagínense, por ejemplo, si en la isla, por ejemplo, para la isla, seguramente, y eso es observado, las comunidades que tienen estas lenguas, digamos, y que exhiben comportamientos que llamamos primitivos a veces, eh, cuando se trata de comunidades de islas, cuando se trata de comunidades de archipiélagos y demás, siempre cuentan con palabras distintas, ¿sí? Con distinción de agua dulce y agua salada. Comunidades aisladas en bosques, por ejemplo, en zonas montañosas, zonas lejanas del mar, en cambio no, ¿cierto? Todo este tipo de cosas, ¿cómo cambiarían? Imagínense qué palabras, y si tienen de pronto un cuadernito allí, o si se animan a ponerlo en el chat o algo por el estilo. Es de, por ejemplo, para la imagen de la izquierda, si su tribu vive en la imagen de la izquierda, ¿qué palabras necesitan para describir esa foto? ¿Sí? ¿Con qué palabras describirían los elementos que hay en esa foto? ¿Cierto? Tendrían dos nombres para el azul, a lo mejor, es probable. Quién sabe si la de la derecha también, probablemente no. ¿Cierto? ¿Para cuántas tonalidades de colores tendría nombre? ¿Para cuántas acciones? ¿Sí? Por ejemplo, hay una tendencia típica en las gentes, en los pueblos que viven en islas, de no tener una palabra diferente para cazar y pescar, como si en las culturas que típicamente se viven y se abastecen desde bosques o de estos otros tipos de ecosistemas. ¿Cierto? Noten ahí, imagínense, ¿sí? Hagan solamente ese ejercicio de imaginar qué palabras, qué recursos hay que tener, qué significados hay que tener a la mano. Y eso cómo va generando otras cosas, ¿cierto? Por ejemplo, qué relación hay con los fenómenos naturales y qué bondad, ¿sí? O nocividad se les atribuye a estos fenómenos naturales. La diferencia entre que llueva en el bosque y que llueva en el mar, ¿cierto? ¿Qué se toma por bendición? Imagínense de nuevo, y continúo allí, qué dioses habría que tener, qué tipo de ceremonias, qué tipo de rituales, qué tipo de moneda. Y todas estas situaciones son eh, arrastradas por las condiciones materiales en las que se desarrollan las culturas. Y de eso hay huellas hasta en nuestras lenguas modernas. Todavía al dinero de hoy en día que nos pagan en el trabajo le decimos salario, ¿sí? Porque en, en alguna época se pagaba con sal. ¿Sí? Todavía a la moneda colombiana le decimos peso, a pesar de que hace mucho tiempo no tiene nada que ver con el peso oro. Y también, a su vez, los ingleses todavía le dicen libra a su moneda, a pesar de que no tiene nada que ver con las libras ya hoy en día. Y recordemos también, disculpa, te interrumpo, lo que significa talento, ¿no? El talento es una medida de plata. Entonces, Sí, tener talento es literalmente tener plata. sí, 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 exacto, exacto, eso. Todo ese tipo de cosas. Lo que pasa es que hoy en día nuestro mundo está ya tan cosmopolitizado, ¿cierto? Está tan grande, tan globalizado que nos es difícil observar ese tipo de cosas, a pesar de que hay ejemplos, eh,
ejemplos muy buenos. Por ejemplo, me gusta mucho una de lo que llaman en inglés my 9 to 5, ¿cierto? Mi trabajo como de oficina, por así decirlo. Yo doy clases de español para extranjeros. Y en esas clases, sobre todo con estudiantes más avanzados y más curiosos, eh, empezamos a notar ese tipo de cosas. Y una que hemos notado es esta de la passion fruit, ¿cierto? Que creo que en francés también se le dice fruit de la pasión, o en alemán también tiene un nombre que sugiere esto, la fruta de la pasión, ¿cierto? Es muy curioso porque a uno le dicen, a uno, por lo menos en Colombia, a uno como colombiano le dicen fruta de la pasión y eso para nosotros no significa nada. ¿Sí? O significa algo, claro, se entiende qué significa, pero es que una granadilla, una maracuyá, una granada, una pitaya, son muy distintos en la cabeza colombiana, sí, o en la cabeza latinoamericana, son frutas extremadamente distintas, ¿cierto? Ahora con la importación, lastimosamente o maravillosamente, he visto que en otras lenguas se les están empezando a dar nombres especiales porque ya están llegando pues a los mercados estadounidenses y europeos todas estas frutas. Pero originalmente había este nombre para todas y para nosotros obviamente eso, sí, si tú me dices como, ay, quiero una fruta de la pasión, tú como colombiano no sabes qué te está pidiendo. Y al revés pasa algo parecido con los pinos, con el pino. En alemán el pino es Kiefern, tal vez en húngaro. Es posible, no sería imposible, habría que averiguar, está chévere averiguar ese dato. ¿Y por qué? O sea, ¿por qué les gustó a los húngaros tanto la maracuyá que rápido le pusieron su propio nombre? Eh, eh, entonces los alemanes al pino le dicen Kiefern. Y es una cosa muy rara porque Kiefern es como, para, para los alemanes es una palabra tan amplia como para nosotros decir la palabra árbol, ¿sí? O sea, si uno le dice a un alemán, mi árbol favorito es el pino, para el alemán eso es como que a ti te dijeran en español, mi árbol favorito son no sé, ¿cierto? Son los altos. No todos los árboles son altos, pero pues eso no te ayuda, no te dice algo. Claro, lo que pasa es que en Alemania y en otros países europeos son tan y tan comunes todas esas variedades del pino que tener un solo nombre para ella sería como para nosotros tener fruta de la pasión, sabiendo que el jugo de maracuyá es muy rico, pero nadie querría hacer un jugo de granadilla. O bueno, yo no sé si han hecho jugo de granadilla, a mí no me llama mucho la atención. Eh, Mira que la fruta de la pasión, yo creo que lo sabes, es por la flor de la maracuyá, que parece una llaga, parece una herida. Entonces, por Sí, eso creo que fueron los jesuitas cuando llegaron aquí, que eh, lo llamaron fruta de la pasión y después creo que fue por el guaraní, si no estoy mal. Ay, Carolina, ajá, porque utilizamos la palabra eh, indígena. sí, Por ejemplo, en portugués, en ajá, Brasil al menos, muchos animales, porque portugués es un idioma muy cercano al español, pero los animales del mar tienen nombres súper sí, raros, que uno como que ni idea qué es eso. Entonces, sí, es por eso. Quería decir otra cosa, cuando decía, porque tuve ¿cómo se llama? La conexión cerebral cuando hablaste de la película del fuego y lo de crear lenguas. ¿Sí? sí, Porque esto es una cosa que yo llegué a la conclusión, no sé, ustedes seguramente han visto en cuadros, bueno, por televisión, por imágenes, por libros, o si han viajado, han ido a galerías, que a Dios muchas veces aparece soplando sobre uno, ¿no? Soplando. Y pues sí, el fuego se aviva
lo que puse allí con ese instrumento que se llama fuelle, y el fuelle folla. Ajá, Entonces, follar es un acto de creación sí, también, por eso creo que me imagino que de allí viene, me imagino porque pues es como, sobre todo que en el mundo antiguo el que insertaba la vida era el varón, ¿no? A la hembra. Entonces, sí, eh, me recordaste eso cuando hablaste de la película francesa, la del fuego, la guerra del fuego, y sí, cuando pues, y dijiste lo de sí. crear lenguas, que yo el otro día había a Dios su plato y dije, bueno, Dios está apoyando y por eso está creando. Entonces, ahí tuve Ajá. la conexión. Sí, buenísimo. Eso es algo, algo, por cierto, es muy curioso que les dejo este dato y y las invito a que hagan el experimento en una maravillosa página que se llama Wiktionary. Es un dominio de Wikipedia, el diccionario de Wikipedia, que sobre todo es muy bueno para rastrear etimologías. Eh, Háganle el ejercicio de seguirle la pista hasta lo más lejos que lleguen alguna palabra, hasta el protoindoeuropeo. Y es impresionante, Javi y amigos y amigas. Casi todas las palabras vienen de alguna palabra que significa pipí, ¿cierto? O teta, ¿sí? O caca, ¿sí? Pero impresionantemente amplio el vocabulario que en últimas remite a una palabra que refiere a ello, excepto justamente las procacidades. Va uno y busca las procacidades y casi todas vienen de otra palabra que originalmente no tenía nada que ver ni con pipí, ni con caca, ni con nada de esto. Eh, Eso es un proceso que es típico, muy observado en sociolingüística, ¿cierto? De que se tiende a la eufemización, ¿cierto? Pero después también se tiende a lo opuesto, ¿cierto? A- ya se me olvidó cómo se le llaman a lo contrario de un eufemismo, cacofemismo o algo así por el estilo, que es una palabra más fea de lo que es necesario. Y por eso es que palabras que eran groserías antes dejan de ser groserías después y las que ahora son groserías dejan de ser groserías más tarde, ¿cierto? O pierden su connotación insultante o su connotación peyorativa. Sí, muy bacano, muy chévere eso, eso del fuego y lo de follar. Ahí está, por cierto, presente una de las reglas del cambio fonético del español y que eso va a ser muy importante en la invención de lenguas porque después de que ustedes inventan su primer grupo de palabras y su primer grupo de sonidos, su primer núcleo de palabras y sonidos, hay que ponerlas a evolucionar un poquito, ¿cierto? La lengua, así como uno se la inventa, no sale todavía, uno la tiene que poner en mal, como simularle unos cuantos siglos de evolución para que vaya empezando a funcionar mejor. Y en el español, por ejemplo, tenemos una regla, es que lo que en latín era O, en español se vuelve UE. Por eso focus se vuelve fuego, locus se vuelve luego, eh, y así sucesivamente. Porta se vuelve puerta, y así muchas otras. Sí, Javi, vas a decir algo, pero tienes el micrófono Ah, apagado. también, discúlpame, para terminar la idea de lo que Javi, dije de Dios. ¿Me escuchas? ¿Ah, lo escuchan? sí, ¿No? Sí, bueno. Javi, sí, sí te oigo. Sí, bueno, sí, sí, que pues el acto de creación es un sí, acto pues de palabra, ¿no? El logos, el verbo. Y pues las palabras también uno sopla, uno tiene que soplar, uno sí, tiene que soplar cuando está hablando, entonces también es un acto toda la idea de lo del fuelle para mí vino de allí, era para terminar la idea. sí. Sí, no, y por cierto que también, o sea, Sige, que es el alma, originalmente es el aliento. Y por ejemplo, los espíritus que tienen las letras griegas, que son aspiraciones, y por cierto, espíritu y aspiración tienen el mismo origen etimológico. También se refería a eso, espíritus, cuando los latinos traducen Sige, también significa aire, respiración pulmonar y alma, ánimo. Pero entonces, bueno, decía las palabras y los sonidos. Hay que darle unos sonidos a la lengua.
Este fue el gran logro de los lingüistas estructuralistas de principio del siglo pasado, el alfabeto fonético internacional. En Wikipedia ustedes encuentran la carta, el chart mucho más completo. Yo aquí solo les voy a mostrar las consonantes y las vocales. Tenemos en el eje horizontal algo que se llama el punto de articulación. Esta es la tabla de las consonantes. La diferencia entre una consonante y una vocal es que en la vocal uno no interrumpe el flujo de aire, en la consonante algún tipo de interrupción le hace al flujo de aire. Esa interrupción se da en un punto, ¿sí? Entonces se puede dar bilabial en los dos labios o labiodental con los dientes, ¿cierto? Como la F que aparece acá. Yo supongo que ustedes no ven mi mouse, ¿cierto? Eso sí no. Sí lo vemos, sí lo estamos viendo. Bueno, súper. Puede ser dental o alveolar o postalveolar, que es aquí justo, el alveolo es aquí la encía detrás de los dientes, ¿cierto? Como la T, la D, la N. Bueno, en español, eso es importante cuando se estudia fonética, la N no existe, ¿sí? Lo que existe es una alveolar nasal, ¿sí? Porque no en todas las lenguas la N se va a llamar N. Y así sucesivamente. Esto es donde se hace, en el paladar, en el velo, en la glotis. Y está el modo de articulación, ¿cierto? Hay plosivas. Entonces acá tenemos una bilabial, plosiva, sorda o voiceless en inglés, que es la P. ¿Sí? Y tenemos una bilabial plosiva sonora, que es la V. ¿Por qué se llama sonora? Porque los pliegues vocales vibran, porque tiene voz, es voiced en inglés. Y así sucesivamente. Esto que ustedes ven son las consonantes que están registradas, las consonantes típicas que están registradas en las lenguas. Los cuadritos que están blancos existen, o más bien son posibles, fisiológicamente son posibles, somos capaces de hacerlos, pero no aparecen en ninguna lengua. Ninguna lengua tiene una plosiva labiodental. ¿Sí? Con una B, así con los labios. ¿Sí? ¿Saben qué lenguas tienen estas? Por ejemplo, las lenguas de extraterrestres. El Klingon tiene un montón de estos sonidos, de los cuadritos blancos vacíos, ¿cierto? Porque eso inmediatamente suena como cosa que no es de la Tierra. Y los cuadritos, las celdas grises, las celdas sombreadas, esas sí son sonidos imposibles, ¿cierto? No pueden, no pueden hacerse. Por ejemplo, lateral fricativo es lo que uno hace como con la Y, ¿cierto? Como con la Y del inglés, que es por aquí como atrás, como en las muelas. Entonces, una bilabial lateral fricativa, eso sería imposible. Entonces, sí es una contradicción en los términos, a menos que ustedes se inventen un extraterrestre que tiene un órgano fonador que es capaz de hacer eso. Sí, hay pequeños trucos con la fonética. Y, por ejemplo, si ustedes miran siempre se me olvida, el- la lengua que hablan las serpientes en Harry Potter, el parcel, ¿cierto? El parcel de Harry Potter utiliza puros sonidos fricativos y puros sonidos fricativos que están aquí, entre dental y palatal. ¿Sí? Todo el parcel es con estos sonidos de esta fila. Eh, y eso les da cierta intencionalidad a las lenguas, ¿cierto? Les da cierta sonoridad, cierta personalidad. Eh, un pequeño consejo que les voy a dar, si se van a inventar eh, ese me perdió. Esta, ¿sí? Esta que aparece acá, una aproximante alveolar o postalveolar, más bien postalveolar, o retrofleja, como esta que está acá en esta zona,
es bueno evitarla. Esa es la R del inglés, ¿cierto? La R del inglés. Y la R del inglés tiene una desventaja en las lenguas construidas, y es que es una letra muy poco común. Existe en algunos dialectos del chino mandarín, existe en el inglés, y fuera de eso existen en tres otras lenguas o en dos otras lenguas habladas por un total de 5.000 personas. Entonces, si ustedes ponen este sonido, eso va a sonar a inglés, porque en la conciencia colectiva es una letra inglesa. Entonces escogen sus sonidos, ustedes escogen sus sonidos, los que más les gusten, ¿cierto? Los más bonitos, que suene parecido a italiano, que suene parecido a español, que no suene como nada. ¿Sí? La tendencia es a que se agrupen y sobre todo a observar qué, qué sonidos, qué sonidos tienen. ¿Sí? Y por el otro lado están las vocales. ¿Sí? Las vocales, esto es una boca. Imagínense que para acá, para la izquierda, están los labios. Eh, y las vocales se clasifican en dos sentidos. ¿Sí? En el eje horizontal es donde se hace la vocal, ¿cierto? En qué parte del cuenco de la boca se hace la vocal, muy al frente como la I, muy atrás como la U, ¿cierto? O cómo de cerrada o abierta es la vocal. Esto no necesariamente es qué tan cerrada o abierta está la boca, sino que tanto se cierran los músculos de la boca para producirla. Entonces, cuando ustedes hacen una I o una U, ustedes pueden notar que hay una tensión en los cachetes. En cambio, cuando hacen una A, una E, ven que los cachetes se relajan, ¿cierto? Las vocales, en cambio, son un espectro. Eh, por ejemplo, en español tenemos solamente 5 vocales, aunque tenemos varios sonidos más, pero en español no nos importa, ¿cierto? En español la diferencia entre una E abierta y una E muy cerrada casi que ni se oye, ¿cierto? Nuestro oído no la detecta. En cambio, en inglés puede ser decisivo, en francés es decisivo pronunciar bien las E's, ¿cierto? Y es muy difícil. Eh, Eso se decide, qué grupos de sonidos y qué tan flexibles son en la lengua que se van a inventar. Y ustedes entre esto y esto inventan un primer set de palabras, ¿cierto? Un primer grupo de palabras. ¿Cuáles son las primeras palabras que tienen nombre? ¿Sí? ¿Qué se imaginan ustedes que es lo primero que tiene nombre en cualquier idioma? Hombre, mujer, ¿cierto? Vida, muerte, comida, ¿cierto? Animal, y seguramente una palabra como computador, ¿cierto? O una palabra como, no sé, pincel, ¿sí? No van a tener tan rápido. ¿Sí? Tragaluz no es una palabra que vaya a ser de las primeras que va a aparecer en ninguna lengua, ni mucho menos esternocleidomastoideo. Se empieza por conceptos básicos, por colores básicos, ¿cierto? Por la comida, por miembros de la familia, ¿cierto? Mamá, papá. Y con eso ustedes van retrontando una con la otra, ¿cierto? La fonética y la pragmática y la semántica. Después de que ustedes diseñan esto, ustedes ponen a evolucionar esas palabras con algo que se llama la fonotáctica. ¿Sí? Ustedes deciden, por ejemplo, que tienen una palabra que significa padre o antepasado, ¿cierto? Vamos a inventarnos una palabra que significa padre o antepasado. Pues padre, padre, madre, ¿sí? Antepasado, de alguna manera. Entonces, digamos que la palabra cur, ¿cierto? Y digamos que tienen una palabra para hombre y para mujer. Vamos a ponerle que sean las palabras da y da para hombre, ups, y ma para... Esperen que se me cambió el teclado de idioma. Y ma para mujer.
Y entonces yo puedo decir que mi idioma tiene una palabra propia para decir madre, pero también puedo decir que si tengo esa palabra ur, que hace que sean antepasados, y digo urma, entonces eso significa madre, y si digo urda, significa hombre. ¿Sí? Digamos que teníamos una palabra que significaba hermano, ¿cierto? Y esa palabra era ro, que significa hermano. Sí, supongamos que por la razón que sea, vamos a combinar ur con ro para hacer tío. Pero tenemos un problema, ahí nos pasó algo que no sabíamos que nos iba a pasar, esa doble R. ¿Sí? ¿Qué va a pasar en las palabras en ese caso? A esto me refiero con poner a mover, con poner a evolucionar un poco las palabras, jugar con ellas, del primer grupito que se inventa, empezar a inventar nuevas a través de combinaciones, una con otras, para observar qué reglas del cambio de sonido se les va a hacer, así como en español in, el prefijo in, que es negativo, cuando se pone antes de una P o de una B, se vuelve im con M. Y después sigue la gramática, diseñar la gramática de la lengua, cómo se hacen oraciones en esa lengua. Hay varios aspectos, muchos aspectos de la gramática, pero estos son quizás los más interesantes, ¿cierto? La gramática puede ser una lengua analítica o sintética aglutinante. Una lengua analítica, por ejemplo, es el inglés, que si en inglés tú dices love, si dices el verbo love, eso no significa nada todavía, ¿cierto? No sabes quién ama, ¿sí? Cuántos, no sabes qué tiempo verbal es. Tú necesitas un I love. Eso es una lengua analítica, es decir, que las oraciones construyen su sentido por varios elementos, con varias palabras, unas junto con otras, en órdenes determinados. Una lengua muy sintética, extremadamente sintética, por ejemplo, es el español. Si tú en español dices, en cambio, amo, eso es una oración completa, ¿sí? Una oración completa cuyo sujeto, cuyo tiempo verbal eh, conocemos, ¿sí? Que no necesita nada más para estar completa. Las lenguas pueden ser ambas cosas, ¿sí? Ser analítica no significa que no es sintética y viceversa. Por ejemplo, el alemán conjuga, pero también obligatoriamente necesita el pronombre. Sí, no es como en español que tú puedes decir yo amo o puedes decir simplemente amo. En alemán tienes que decir ich liebe, yo amo. Sí, de nuevo, estas decisiones tienen que ver. Sí, yo siempre que pongo este ejemplo digo como que ahí se ve por qué son tan, tan neuróticos los alemanes, ¿cierto? Y por qué somos los latinoamericanos tan frescos a veces, y cuando digo fresco me refiero también tan chabajanes a veces con el sentido, tan despreocupados, tan desobligados con el sentido de las palabras, o por qué los estadounidenses son a veces tan poco, o los angloparlantes son tan poco perspicaces para notar los matices de las oraciones o de los dobles sentidos y demás. Hay de todo en todas las lenguas, pero hay unas tendencias que la estructura de la lengua sugiere. Las clases de palabras, ¿qué clases de palabras va a tener la lengua? Típicamente las lenguas tienen sustantivos, adjetivos, verbos, por lo menos. Y no todas las lenguas tienen pronombres. Por ejemplo, el japonés tiene algo parecido a los pronombres, pero que no es precisamente un pronombre, son más bien sustantivos y son muy importantes. Las preposiciones y las conjunciones, todas estas palabras que tanto van a tener. Lo más seguro es que si ustedes van a inventar una lengua muy, 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 o de apariencia muy, muy primitiva, por lo menos sustantivos y verbos va a tener. Y parece que ese es el corazón de la lengua, y yo le apuesto mucho a que es el verbo, el corazón de las lenguas.
Sí, si van a tener verbos, hay que tener un verbo ser. ¿Sí? Ustedes van a hacer una lengua que como el español tiene más de un verbo, donde el inglés, en cambio, o el alemán, o otras tantas lenguas tienen solo uno, ¿cierto? Que el inglés tiene solo to be y el español tiene ser, estar y en algunos contextos haber. Si eso habla de formas de reflexionar sobre la vida. El género gramatical va a tener género, no va a tener género. ¿Cuántos géneros va a tener? En abajo, cuando se habla de género, hoy en día se le llama el género principalmente masculino y femenino. La lingüística histórica sabe que originalmente el género nunca se trató de masculino y femenino, sino más a menudo de cosas animadas y cosas inanimadas. En algunas lenguas se ponía al varón en una de estas categorías y a la hembra o a la mujer en la otra. Eh, y por ello después a estas categorías se les dio masculino y femenino. Por cierto, adelanto, aunque es una reflexión interesante, no hay un patrón común de que mayormente en todas las lenguas el hombre haya estado en las cosas animadas y la mujer en las inanimadas. Más o menos parece que era relativamente aleatorio y más que tenía que ver con razones fonéticas que con otras. Pero el género originalmente era más bien de esto. El idioma navajo, por ejemplo, tiene aproximadamente 9 géneros gramaticales, divididos en grados de animación que tienen las cosas. Entonces tiene un género de la mínima animación en que están las cosas, las piedras, ¿cierto? Después están las plantas, después los animales como los insectos, después, etcétera, etcétera. Y hay un grado máximo, el género más arriba, en el que solamente existen dos palabras, que son las palabras para relámpago y para ser humano, ¿cierto? Y inmediatamente que uno dice esto, hay un género reservado para los seres humanos y los relámpagos. Eso ya te sugiere un montón de cosas de su religión, ¿cierto? De sus actitudes frente a la vida, de su relación con la lluvia, del ecosistema en el que viven, ¿cierto? En este tipo de situaciones límites es que digo yo que vale la pena pensar cuando se inventan lenguas para curiosear. Si tiene número, ¿cierto? En español tenemos dos números, en griego antiguo tenían tres números, ¿cierto? El singular, el dual y el plural. Ya vamos a ver que ya les voy a mostrar que en el Quenya de Tolkien hay cuatro números. El caso gramatical, es decir, si las palabras tienen marcado en la palabra, como lo hace el alemán, como lo hacía el latín y el griego, que en la palabra está marcado qué es en la oración. Entonces, si tú en latín dices homo amat, ¿cierto? Es el hombre ama, pero si tú en el mismo latín dices hominem amat, eso es al hombre ama, ¿sí? Al hombre, alguien ama al hombre. Sí, eso es la marca del caso. En español no marcamos el caso, sino que usamos preposiciones. En eso el español es más analítico. Es decir, aman al hombre o los hombres aman. Aman a los hombres o los hombres aman, ¿cierto? La conjugación, ¿qué tan compleja va a ser? En español tenemos una conjugación muy compleja, con muchas formas. Cada verbo tiene una cantidad de formas abrumadora. Si vemos el inglés, además de que tiene menos tiempos y modos verbales, literalmente tiene menos formas verbales. ¿Sí? Un verbo como love solamente puede adoptar loved y loves. Y ya con eso y pronombres y verbos auxiliares se hacen todas las conjugaciones. En cambio, piensen en cuántas formas tiene el verbo amar en español, cómo va a funcionar la conjugación. Y por último, el orden típico de las oraciones, de sujeto, verbo y objetos. El español es una lengua típicamente de este orden. Hay flexibilidad, pero es el orden usual. Hay lenguas que no son flexibles. Por ejemplo, el alemán, la posición del verbo en el alemán no es negociable. ¿Sí? Creo que en el japonés tampoco hay flexibilidad en el orden y sobre todo en la posición del verbo. Eh, También hay todo tipo de reflexiones al respecto, de que el español haga las oraciones de esta forma. Eh, Se sigue, creo yo, que tengamos tanto la tendencia a creer que sabemos qué va a decir el otro antes de que nos diga, de que lo diga. Cambio en el alemán, por ejemplo, que en muchas de las oraciones
obligatoriamente el verbo principal va al final de la oración, pues literalmente tú tienes que esperar hasta que la oración se acabe para saber qué es lo que está diciendo el otro, ¿cierto? Y eso genera formas de interacción que son, que son distintas. En mi experiencia, por ejemplo, las personas que hablan lenguas de este estilo interrumpen menos que las personas que hablamos lenguas como el español, que a veces adelantamos el verbo del sujeto y desde que empezamos ya parece que se sabe que sí. Sí, todo esto habla, sí, se refiere a estos aspectos, a la pragmática y a la semántica, al orden social, a quiénes hablan con quiénes, de qué maneras hablan con quiénes. Les voy a dar una reseña muy general de dos, del Klingon, ¿cierto? Entonces el Klingon, por ejemplo, es una lengua, nuevamente, eso significa que junta elementos, ¿sí? Combina elementos unos con otros para crear significados. Eso es muy... Vean, por ejemplo, como en inglés se le dice a la mesita de noche, se le dice night table, es una sola palabra. Sí, ahí hay un proceso de aglutinación. En español, en cambio, usamos dos palabras y las relacionamos con una preposición. Eso es un proceso analítico. Sí, el español no suele ser una lengua muy aglutinante con los sustantivos. Tenemos unos largototes como limpia, parabrisas, que son tres, tres núcleos de significado, pero la tendencia en general es a analizar para los nombres de las cosas. Es aglutinante, por ejemplo, la palabra lot significa hombre y be significa mujer, y se hacen hijo y pukbe, hija, ¿cierto? O sea, puk, lot que significa hombre, le pones puk que es descendiente o después o posterior, haces hijo, y pukbe haces hija. Tiene tres clases de sustantivos, es buenísimo, es como decir tres géneros gramaticales. Las partes del cuerpo, las cosas que son capaces del lenguaje o ninguna de las dos cosas. ¿Sí? Las cosas que no son ni parte del cuerpo, ni partes del cuerpo, ni son capaces del lenguaje. Es interesantísimo realmente esta investigación, eh, esta investigación del Klingon, ¿no? En vez de géneros gramaticales, tiene estas tres clases de sustantivos. Entonces, las partes del cuerpo son una categoría, digamos, tienen un artículo, una terminación, ¿cierto? Una correspondencia con los adjetivos. Las cosas capaces del lenguaje, lo cual funciona muy bien en una serie en la que hay múltiples especies extraterrestres y demás, ¿no? Eh, o si no es ninguna de las dos, por ejemplo, un vaso, ¿cierto? Una mesa, no sé. Tiene dos niveles de deixis. ¿Sí? La deixis se refiere a la parte del lenguaje que señala cosas, palabras como este, ese, aquel, aquí, allá. ¿Sí? Todo eso son deixis. El español tiene tres, ¿cierto? Este, ese y aquel. El Klingon entonces tendría dos niveles de deixis. Tiene casos gramaticales, ¿sí? Es decir, los sustantivos marcan qué parte de la oración son. Los verbos se flexionan, vean esa cantidad de cosas por las que se conjuga el verbo. El aspecto, si es una acción terminada o sin terminar. La certeza, si uno sabe que esa acción ocurrió o no ocurrió. La predisposición, ¿cierto? Si esa acción era posible que pasara o pasó por accidente, si fue demasiado fortuita. El movimiento, si la acción ocurrió puntualmente o ocurre todo el tiempo o si se desarrolla a través del tiempo. Causalidad, si la acción causó otra acción o fue causada, ¿cierto? Y hasta la cortesía, es decir, se conjuga distinto, eso también pasa en japonés, se conjuga distinto si uno le está hablando al papá o a un profesor, a si uno le está hablando a un amigo o a la novia. Y es de orden objeto, verbo, sujeto. Sí, el Klingon, por supuesto, tiene su propio alfabeto, eso típicamente se hace al final, ¿sí? Aunque a veces se mete en el proceso de elaboración un alfabeto o un sistema de escritura.
Dice, Damoyak Meivam, Divusnis Be Vijar. Y entonces acá, vean cómo nos muestra. Tenemos este elemento, este adverbio que es ahora. ¿Sí? Tenemos la palabra sufijo, moyak. El marcador aglutinante, ya sabemos que es aglutinante. El marcador aglutinante que hace plural. ¿Sí? Y el otro marcador que hace que este sea un demostrativo, o sea, un esos, estos. Entonces, sufijo se hace sufijos y sufijos se hace estos sufijos. ¿Cierto? Y así se sigue marcando. Los verbos se marcan en cambio al principio. El plural, activo, tercera persona plural, limitar, necesitar y negativo. ¿Cierto? Y vean todo este significado. ¿Sí? Este we do not need to limit, no necesitamos limitar, cabe en cuatro sílabas en este Klingon. ¿Cierto? La marca S, o la marca que, ¿cierto? El conector de oraciones relativas, y Bihar, es la primera persona, singular, activa, eh, para la tercera singular, porque recuerden que marca a quién se le habla, ¿cierto? Y el presente, creo. Creo que no necesitamos limitar estos sufijos ahora. Está el Quenya, por ejemplo, del Señor de los Anillos. Lo que les digo, esto es una riqueza impresionante. Hay traducciones de libros al Quenya hermosos. Además, Tolkien diseñó como 3 sistemas de escritura distintos. El Quenya es una lengua aglutinante sufijante, es decir, que las aglutinaciones las pone siempre en sufijos, no tiene prefijos. Tiene hasta 4 números: singular, plural general, plural partitivo, que es como cuando ustedes, digamos que están en un grupo de 5 personas y hablar a 3 de esas personas y van a decir ustedes, pero quieren que esas personas entiendan que no le están hablando a todos los ustedes, sino a ellos nomás. Ese es el plural partitivo. Y tiene un dual, es para 2. Y tiene hasta 10 casos gramaticales, es decir, puede marcar el sujeto, el objeto directo, el objeto indirecto, puede marcar los complementos de lugar, los complementos de tiempo en la misma palabra. ¿Sí? Entonces, en español, si tú usas la palabra casa en la oración mi casa es bonita, o en la oración pinto mi casa, o en la oración traigo un mueble para mi casa, o en la oración estoy en mi casa, en español casa no cambia, ¿cierto? Se queda igualita todo el tiempo. Su significado se modifica es por el orden y las preposiciones y otras cosas. En cambio, en Cuenya, la palabra casa, que lastimosamente no sé cómo se dice, la palabra casa es distinta en mi casa es linda y es distinta en pinto mi casa, y no necesitas modificar el orden u usar preposiciones. Es esas marcas los que lo dicen. Los verbos se flexionan solamente por aspecto y tiempo, ¿sí? No, no por persona, ¿cierto? El verbo se queda igualito independiente de si es yo, tú o demás. Si uno quiere que eso pase, tiene que tener un orden más rígido. Si uno quiere que el verbo sí mencione la persona, puede poner el verbo en más lugares. ¿Sí? En español tú puedes decir yo en mi casa estoy, ¿sí? O yo por hoy, o yo los sábados por la tarde, desde que era niño en mi casa estoy. Y ese yo y estoy, uno sabe que corresponden uno al otro, porque en español está muy claramente marcado el verbo. Si tú en inglés intentas alejar mucho el verbo de su sujeto, es más probable que se le pierda la pista. Lo mismo en Cuenya, el verbo va en un solo lugar, por lo tanto no se conjuga por persona, solo por el aspecto, perfecto o imperfecto, y el tiempo. Y el orden es sujeto, verbo, objeto. ¿Cierto? Y acá está pues la marca. Esto es un resumen exageradísimo. El Cuenya tiene otro
montón de cosas, ¿cierto? Tiene acentos tonales, ¿cierto? Tiene un sistema de vocales riquísimo, impresionantemente rico, ni que hablar pues del sistema de los sistemas de escritura. Ustedes lo pueden curiosear por su cuenta. El que les voy a invitar, que sí curioseen, y que les prometo es una lengua que se puede aprender en muy poco tiempo, es este que se llama el Toquipona. El Toquipona lo inventó una lingüista y filósofa y artista que se llama Sonia Lang, inspirada en la filosofía taoísta, sobre todo. Ella se inventó el Toquipona como una lengua que forzara a sus hablantes a pensar las cosas de una manera simple, ¿cierto? A simplificar, a fijarse en los aspectos nucleares, importantes, básicos de las cosas para el pensamiento. Con la idea, y acá volvemos a estas primeras lenguas creadas para estados meditativos, ¿cierto? Creadas para la elevación espiritual y asuntos similares. La idea de la que parte la señora Lang es que mucho de nuestro sufrimiento tiene que ver con que complicamos las cosas lingüísticamente más de lo que merecen, sobre todo cuando se trata de situaciones cotidianas, básicas, ¿cierto? De interacciones con otras personas, pequeñas ofensas y demás. Entonces ella planteó el Toquipona como un experimento mental para ver qué ocurre. El Toquipona, hay manuales para aprender Toquipona que son como de 20 páginas nomás, los encuentran. Hay una comunidad muy activa en internet, a la que les invito mucho que participen. Es muy bonito realmente el proyecto del Toquipona. Es una lengua aislante, ¿sí? Aislante es como quien dice el nivel más extremo de analítico, de no aglutinante. ¿Cierto? En el Toquipona, la tendencia es que una palabra está hecha de una sola cosa que significa. Y tiene un solo lexema. Lexema son los pedazos de idioma que tienen significado. Por ejemplo, limpia parabrisas tiene 3 lexemas: limpiar, parar y brisas. Eh, las lenguas aislantes tienden a tener un solo lexema por palabra. ¿Sí? Tiene solamente 14 fonemas, hay solo 14 sonidos en el Toquipona. Tiene 120 palabras. ¿Sí? Es decir, literalmente todo el diccionario del Toquipona son 120 palabras. ¿Sí? Esto se puede, en una semana de estudiar 1 hora a la semana se puede aprender Toquipona fluidamente. No tiene flexión, es decir, las palabras no cambian en plural ni en singular, los verbos no cambian en pasado, en presente, en futuro, ni en persona gramatical. A cambio de eso, ¿qué tiene? Un orden de las palabras muy estricto, muy poca flexibilidad en el orden de las palabras, porque ni flexionan ni conjugan. Y tiene un orden de sujeto, verbo, objeto. ¿Sí? Entonces acá, por ejemplo, este es el inicio de Siddhartha de Hermann Hesse. Sí, hay pequeñas cualidades que tiene el Toquipona, ¿cierto? Por ejemplo, Yan Citata, eso es Siddhartha. Yan acompaña a todas las personas. Yan significa persona y debe ponerse justo antes de cualquier cosa que sea una persona. Y el Toquipona tiene varias cosas muy bonitas, como por ejemplo que tiene unas reglas de transliteración, ¿cierto? De transcribir o transliterar, cambiar de un lado a otro el significado, perdón, el significado no, el sonido de los sustantivos. Por ejemplo, Siddhartha no está permitido en la fonotáctica del Toquipona, que funciona por sílabas, ¿cierto? Es una estructura silábica. Darta es una sílaba demasiado compleja y se simplifica en citata. ¿Sí? Yan citata lisama wasoa lasa lipona lukin liyan lili pillan zona sewi. Eso es, que Siddhartha era como una ave de presa, apuesto, y el niño de es con un maestro, ¿cómo se dice? Un estudioso religioso.
¿sí? Vean este, por ejemplo, Jan Lili. Acá pueden entonces ustedes descubrir que yo les dije, Jan aparece al lado de todas las personas. ¿Cierto? Aquí hay tres personas, Siddhartha, el niño, y un estudioso religioso. Tenemos a Jan Sitata, a Jan Lili, y el Tokipona es una lengua a posteriori, una lengua construida a posteriori. Por ejemplo, el Quenya y el Klingon son lenguas a priori, es decir, no son palabras y sonidos prestados de lenguas que ya existen para construir una nueva, ni elementos prestados, como es el Esperanto. El Esperanto era una combinación de italiano, inglés, español, un poquito de esto y un poquito de aquello. En cambio, el Tokipona sí toma elementos del inglés, principalmente del español y del japonés. Eh, Este Lili, ustedes han escuchado liliputienses, ¿cierto? Esa es una palabrita que viene de allí. Jan Lili, el niño. Jan Sona Sewi, ¿cierto? El, el, el religioso escolar, ¿sí? Perdón, el escolar religioso, pone los adjetivos después del Tokipona. Sí, los invito mucho a que lo busquen. El Tokipona se encuentra gratis prácticamente todo lo que hay al respecto, es muy activo en blogs, en Internet, es muy bonito para pensar las lenguas en general. Tiene sus propios sistemas de escritura. Sí, este se llama eh, eh, Tokizona, que es uno de sus sistemas de escritura. Y este es otro, no lo tengo acá. Bueno, y tiene otros muy bonitos que no son lineales, sino que se hace como un dibujito completo que marca todo. Eh, yo espero que no haya sido demasiado dispendiosa, demasiado pesada la presentación, que de algo sirva. Yo sé que ninguno salió sabiendo Klingon ni Quenya, pero espero que por lo menos sabiendo cómo ir a buscarlo y cómo consultarlo y cómo emprender esta aventura y estas curiosidades, seguirlo. Les recomiendo mucho a un difusor del Tokipona y muy juicioso lingüista, hace videos muy chéveres y tiene una serie de videos sobre lenguas inventadas y unos en los que enseña pormenorizadamente en lecciones largas, como en 5 lecciones de 1 hora, cómo inventar una lengua y sigue todo el proceso. Les recomiendo mucho, sobre todo en Instagram, creo que es más activo, Etymology Nerd, ¿cierto? Que habla de lenguas en general y muchos de esos videos los dedica a lenguas inventadas. En algunos muestra las lenguas que él se inventaba en la universidad. Y bueno, hay otros cuantos que les pasaría a Javi para que estén allí disponibles en la descripción del video una vez esté montado. Si tienen de pronto alguna pregunta, alguna apreciación, alguna cosa que también les haya evocado, de la que se hayan acordado que quieran poner en común, es muy bienvenida y les agradezco mucho su atención y su presencia y su disposición, así como sus aportes en esta conversación. Chicos, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguien quiere participar? Yo tengo una. Súper. Muy más, listo, mejor. Entonces no soy patán. Mi duda es, tú como docente, ¿qué opinión tienes de el cómo evolucionan la lengua, sobre todo la escrita, en este momento donde hay tanta de pronto globalización en el mismo idioma, por ejemplo, en el español, muchas veces, como hemos inculcado tanto el inglés en cierta medida en lo laboral, por ejemplo, en lo de la cultura pop, muchas veces ignoramos tildes, puntuación, simplificamos, tendemos a abreviar, y eso ya es algo muy común. ¿Cuál es tu opinión como docente respecto a esta posición versus también la posición de, no, volvamos a las raíces, seamos súper estrictos con la puntuación, con no abreviar, con terminar de cierta manera las oraciones, con la no simplificación del idioma español, como lo estamos viviendo hoy, por lo que te comento de la globalización, en redes sociales, en textos, en todo lo que vemos? ¿Cuál es tu opinión, pero no, desde el punto de vista de pronto de docente tuyo como una especie de guía de otras personas? Sí.
Sí, sí, esa pregunta es muy importante y sobre todo me interesa más que cualquier otra cosa mencionarla o responderla también desde la perspectiva como docente escolar que he sido y que probablemente voy a hacer en muchas más ocasiones de mi vida. Eh, es algo muy difícil de balancear, ¿cierto? Porque claramente, si me perdonan la expresión, no se trata tampoco de irse con los viejos pedorros de la Real Academia Española y decir que es que eh, to- solo lo que ellos dicen es casto y lo demás son deformaciones, porque eso siempre viene también con juicios clasistas, ¿cierto? Con nociones segregadoras, ¿sí? Muy rápido, el hablar correctamente, la idea de un hablar o un escribir correctamente, muy rápido se vuelve no hablar como los pobres o como los negros o como la gente que vive en tal parte. Esa es la deriva peligrosa, al mismo tiempo que hay que cuidar, ¿cierto? Esta lengua nuestra. Eh, yo creo que eso viene desde, o que eso se debe abordar primero que nada muy explícitamente. Y creo que con los niños y adolescentes no ha de dorarse la píldora en este sentido. Ellos deben saber que las lenguas cambian y al mismo tiempo deben saber que es bueno proteger la tradición. Deben saber que es legítimo tomar aventuras, ¿cierto? Tomar decisiones al mismo tiempo que deben saber que hay unas autoridades y hay unas razones por las que existe esta lengua. Y sobre todo aprender a observar muy bien el registro en el que se está, ¿cierto? No es lo mismo escribir en WhatsApp que escribir en Google Docs un trabajo, ¿cierto? Eh, Sobre todo, me parece a mí que lo más importante no va a decir qué reglas específicas, ¿cierto? O correcciones puntuales, sino hacer notar de dónde están saliendo esas tendencias, ¿cierto? Porque, eh, ¿qué tiene de malo que un muchacho diga cringe, sabiendo que en español tenemos la palabra grima, ¿cierto? ¿O qué tiene de mal que se diga, de que los muchachos digan flashback, sabiendo que tenemos ya la palabra analepsis en español? Por sí mismo yo creo que no tiene nada de malo, sino es de dónde está ocurriendo eso, ¿cierto? ¿De dónde sacaste esa palabra? La estás diciendo solamente porque tu TikToker, ¿cierto? O el que hace las reacciones a los videos en YouTube, el que reacciona a gente jugando League of Legends en YouTube, dice esa palabra y entonces tú la recibiste, eh, ¿cierto? Inconscientemente, ¿cierto? Sin ninguna reflexión. Yo creo que ahí está pasando algo grave. Y lo que pasa es que la tendencia es que una vez tú señalas eso, cuando alguien se hace consciente de su lengua y empieza a escoger, la tendencia va a ser a no decir cringe y a cogerle pereza a ese tipo de cosas. Pero yo creo que va más desde ese lado y no acudir a argumentos como que todo tiempo pasado fue mejor, ¿cierto? Eso siempre es un argumento muy peligroso. Incluso si a veces yo tiendo mucho a creer en lo cierto de ese argumento, por lo menos en el ámbito de la literatura. Tiendo mucho a sumarme, pero una cosa es eso y otra enseñarlo, ¿sí? Y otra tomarlo de punto de partida. Eh, y siempre aludir a la propia observación crítica. Hay algo que dice Gilles Deleuze, el filósofo francés, y yo creo que eso es válido en general para la enseñanza, y es que lo que tiene que hacer un buen maestro es que de pena no ser crítico y no vía él humillar, ¿cierto? No vía de que el maestro haga el escarnio, eh, ni mucho menos, pero sí, sí observar, sí hacer notar, hacer que se dé cuenta de que está haciendo algo que no es lo mejor, no es elegante. Yo creo eso, y ejercicios como este despiertan la atención, ¿cierto? Y eso es lo primero. Son ejercicios que ponen una relación con la lengua que es distinta, que es de devolverse al principio de la oración, que es de corregir, que es de enmendar, y que saca de este registro de escribir lo primero que pase y de excusarse en es que se entiende, ¿cierto? Que yo no sé, Daniel, si de pronto tú eres docente también,
Pero a mí me pasó mucho como profe de español de niños y adolescentes que al hacerles yo alguna corrección respondían o responden como, ay, profe, pero así se entiende, ay, profe, pero me entendió, ¿cierto? Y es que no se trataba de eso. Entonces yo no sé si te respondo, creo que no, pero creo que son Me cuentas que le sirve tenemos que el dar. punto de vista porque siempre es algo interesante el cómo el choque de generaciones, y ya no hablamos de generaciones solamente de una diferencia enorme de edades, sino incluso una generación de yo decido no usar estas cosas. Soy de otra Sí, generación, me siento identificado con otra generación, o yo decido más bien implementar estas cosas para ver cómo cambia. Porque es que aún recuerdo, por ejemplo, en el colegio cuando nos enseñaban la palabra obscuro con B, eh, ajá, y las correcciones que se hacían y cómo se revolgar en la tumba algunos maestros por el no usar el signo de interrogación de apertura hoy en día. Es muy ajá, poco común. Entonces, sí. pues, sirve ese otro enfoque. Gracias. Sí, yo por ejemplo con ese ocasión siempre digo, póngalo, profe, pero ¿por qué no hace falta? Y yo no, porque haga falta no bonito, porque es del español, solo tú lo tienes, ¿cierto? En inglés está prohibido, no existe, aprovechalo. Y eso cala, ese tipo de cositas calan en la actitud de los muchachos, al menos en mi experiencia. Yo creo que, y aquí estoy tomando algo que dijo Carolina Sanín, que es decirles a las personas que, como ahorita todo el mundo es animalista, en fin, en otra conversación, decirle que la lengua es una lengua, es algo vivo, y como Sí, a ser vivo hay que respetarla, ¿no? Y que respetar las sí, reglas que tenga. Entonces, yo en eso sí soy, pues, corrijo y pues no, yo sé que eso puede llegar a ser cierto, a entrañar cierto elitismo, pero pues eh, yo creo que no es elitismo si lo sabes y lo puedes hacer. sí, pero y sabes que Javi, en eso es, yo sospecho mucho de esa posición que entiendo de qué lugar viene, ¿cierto? Y ciertamente Colombia sufre, el mundo, pero Colombia en particular sufre una desigualdad en cuanto al acceso a la educación muy grande. Pero creo que una de las cosas más importantes es eh, renunciar a la idea que está tan de moda hoy en día de que escribir bien o hablar bien o correctamente, sea lo que sea que eso significa, un privilegio, ¿cierto? Porque yo creo que eso tiene como dos efectos secundarios muy negativos. El primero es el que desestima la cantidad de opciones públicas que todavía hay, ¿cierto? Las bibliotecas son públicas, ¿sí? El Internet, prácticamente todo el mundo tiene acceso a Internet, seamos realistas, ¿cierto? Yo tengo conocidos, amigos que son habitantes de la calle y que tienen smartphone con datos, ¿sí? El Internet está más difundido que la comida hoy en día, lo cual es muy triste, pero, pero lo cual pone en una situación este tipo de cosas como aprender una lengua y escribirla bien y acceder a los diccionarios. Pero la segunda es que inserta un discurso que a mí me parece que a veces termina siendo maligno, ¿cierto? Porque es esta idea de que entonces quizás al que es pobre o al que es de origen más humilde o al que es de una región más marginal, más alejada de la cobija del Estado, eh, de alguna manera esa persona tiene el deber o el derecho de no ilustrarse, ¿sí? Y yo creo que lo que nos demuestra la historia también es que la alta literatura y el alto gobierno de la lengua, ¿cierto? Y la belleza de la lengua y el esplendor de la tradición han estado presentes no en aristocracias, ¿cierto? Y ahí basta, yo te decía este ejemplo el otro día que nos reunimos, Aracataca no es precisamente un principado, ¿cierto? Y allá salió el libro más hermoso que ha producido la lengua española después del Quijote. Y muchos casos como ese hay, ¿cierto? Gabriel García Márquez no es la excepción, ¿sí? Bueno, Eh, Cervantes fue esclavo, ¿no? sí, imagínate, el mismo Cervantes fue esclavo, exactamente. Entonces sí, yo creo esa es una visión muy buena, es cuidar, ¿cierto? Y cuidar es bueno, es como barrer, también podríamos decir
español es lo que es donde vivimos. Emilio Cioran decía que la verdadera patria era la lengua. Y pienso yo, pues si el español es mi casa, pues claro, o sea, barrer o no barrer, si yo me pongo pues muy relativista, ¿qué diferencia hace en el mundo? Ninguna, pero es mejor barrer, ¿no? ¿Por qué? Si no va a venir visita, no importa, porque la casa esté bonita, ¿cierto? Eh, yo creo que es un poco eso, el cuidado en general es bueno, el tener cuidado con las cosas es una actitud que exhibe unas virtudes que vale la pena propiciar y pues más que ninguna otra de nuestras actividades, hablar la hacemos todos los días con todo el mundo, es lo que nos muestra, yo creo que sí es hablar y escribir, es lo primero que vale la pena cuidar. Bueno, chicos, ¿alguien más tiene algo que decir? Bueno, creo que no. Entonces, Jens, muchísimas gracias, en verdad. Fue una, fue muy enriquecedora tu conferencia, aprendimos mucho. Eh, debemos, deberíamos hacer otra pronto sobre otro tema. Sí, Muchas gracias sería por muy rico. venir, en verdad. La conferencia va a quedar en YouTube, en el canal de Casa Mala Costumbre, la próxima semana. Entonces, ya no siendo más, me despido y de nuevo muchas gracias a todos, ¿ok? Que estén muy bien. Amigos, muchas gracias y amigas. Que estén muy Muchas bien. gracias, Gracias, Jens. Javi, Que nuevamente. estés muy bien. Estamos hablando. Sí, Que les muchas vaya muy bien. gracias. Chao, chao.